Hoy me encuentro en un lugar con una aura histórica excepcional, la ciudad de Berna, en Suiza. Estamos visitando el Museo Suizo del Tiro, Swiss Shooting Museum, una institución que custodia tesoros de la ingeniería balística que rara vez ven la luz del sol. Hoy, gracias a su generosidad, tenemos acceso a su colección de referencia para analizar un arma que es, literalmente, uno de los ejemplares más raros y fascinantes de la historia militar suiza, la ametralladora Saurer. Lo que tenemos sobre la mesa es una de las variaciones refrigeradas por aire. Pero antes de entrar en los detalles del metal y el mecanizado, debemos entender el drama humano e industrial que dio forma a este diseño. Esta historia es, en gran medida, la historia de su creador, Hans Sta. El genio atrapado, Hans Sta y el dilema de las patentes. Hans Sta fue un diseñador adelantado a su tiempo. Ya en 1902, desarrolló un fusil operado por pistón de gas que era genuinamente revolucionario para la época. En aquel entonces, Sta trabajaba para la firma Sener Brothers Sener Company. A pesar de la brillantez de su diseño, la empresa no logró conseguir contratos militares y decidieron abandonar la fabricación de armas. Sin embargo, en un movimiento que atormentaría a Sta durante el resto de su carrera, la empresa se quedó con los derechos de su patente original del sistema de gas. Sta no se rindió y pasó a trabajar con Saurer, una empresa que hoy recordamos principalmente por sus camiones y vehículos industriales. Saurer, que aún existe hoy, aunque fue absorbida por Oerlikon hace un par de décadas, quería diversificarse y puso a Sta a cargo de su división de armamento. El problema era frustrante. Sta quería perfeccionar su sistema de gas, pero legalmente no podía tocarlo porque sus antiguos empleadores se negaban a venderle la patente, a pesar de que ellos mismos no la estaban usando. Esto obligó a Sta a buscar soluciones alternativas, a menudo mucho más complejas. Primero intentó diseñar un fusil de cerrojo de tiro directo para competir por los contratos suizos, pero fracasó. Luego, diseñó un sistema de retroceso largo extremadamente complejo que tampoco llegó a buen puerto. Para 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la necesidad de nuevas armas era urgente, pero vender diseños a nivel internacional se volvió casi imposible. Sta se dio cuenta de que el sistema de retroceso largo no era la respuesta. Por ello, en 1915, desarrolló un nuevo tipo de acción, el retroceso corto. Este es, esencialmente, el sistema que vamos a examinar hoy. La evolución, del agua al aire. En 1915, Sta construyó 2 ejemplares de su ametralladora, ambos refrigerados por agua. Envió uno al ejército suizo para que realizaran pruebas. Los militares suizos, siempre pragmáticos, le devolvieron un informe con una conclusión clara: preferían una versión refrigerada por aire, que fuera más ligera y manejable para la infantería en movimiento. Así, en 1916, Sta regresó a su mesa de dibujo y construyó 2 versiones refrigeradas por aire. El arma que tengo hoy frente a mí es uno de esos 2 ejemplares originales. Por eso presenta esta estética tan curiosa. Tiene lo que parece ser una gran camisa de agua, pero en realidad es una chaqueta de aire. Sta no quería rediseñar todo el chasis desde cero, así que adaptó la estructura de la versión de agua para que funcionara como un disipador de aire, manteniendo la mayor parte del diseño industrial anterior para simplificar la producción de los prototipos. Análisis exterior, ergonomía y curiosidades técnicas. Si observamos el cajón de mecanismos, lo primero que destaca es una palanca de seguridad masiva que actúa también como cubierta antipolvo. Cuando está accionada, cubre todo el lateral de la acción para evitar que el barro o la suciedad de las trincheras interrumpan el funcionamiento. Este es un detalle heredado directamente de su diseño anterior de retroceso largo. El arma está recamarada para el cartucho estándar suizo GP11, 7,5 x 55 mm, un proyectil excelente y muy preciso. Utiliza un cargador fijo de 20 cartuchos que se alimenta mediante peines, stripper clips, desde la parte superior. No utiliza cargadores extraíbles, lo cual era una elección de diseño común en la época para evitar que los soldados perdieran los cargadores en el campo de batalla, aunque hoy nos parezca una limitación táctica. Las miras son bastante estándar, con una muesca trasera y un poste delantero. Pero el verdadero punto negro de este diseño es el bípode. Sinceramente, el bípode de esta ametralladora es un desastre absoluto de ingeniería. Está montado sobre la chaqueta de aire y puede pivotar 180 grados. El problema es que las patas no tienen topes de bloqueo. Si intentas apoyar el arma, las patas simplemente rotan hacia adelante o hacia atrás bajo el peso de la propia ametralladora, haciendo que colapse instantáneamente. Es uno de esos detalles que te hacen preguntar qué estaba pensando el diseñador en ese momento. En el extremo delantero vemos el cañón, que se desplaza ligeramente hacia atrás al disparar, retroceso corto. También vemos un tapón doble que cierra un tubo paralelo al cañón,
Dentro de ese tubo se encuentra el muelle de recuperación del cerrojo, conectado a este mediante una biela. El desarme, una lección de mecánica suiza. Una de las cosas que más me gustan de las armas suizas es que suelen tener sistemas de desmontaje muy ingeniosos, y la Stassaurer no es la excepción. El arma se divide literalmente por la mitad. Para desmontarla, primero debemos desconectar la varilla de guía del muelle de recuperación del cerrojo. Para ello, vamos a la parte delantera de la chaqueta, retiramos un tapón, que, por cierto, tiene grabado el número de serie 3, y accedemos a un tubo hueco. En su interior hay una varilla con una ranura para destornillador. Aquí tuvimos un pequeño problema logístico, no tenemos un destornillador lo suficientemente largo para llegar hasta el fondo, así que hemos tenido que improvisar un poco tras las cámaras. Una vez desatornillada la biela, podemos quitar un tornillo de conexión central y separar la mitad trasera de la mitad delantera con un movimiento suave. Es un sistema realmente elegante. Para extraer el cerrojo, desenroscamos la tapa trasera, que tiene un pequeño pestillo de retención que se puede accionar con la punta de una bala. Al abrirla, encontramos un pequeño amortiguador de retroceso y el cerrojo mismo. Finalmente, para sacar el cañón, debemos lidiar con un seguro de fuera de batería que es bastante ingenioso pero que complica el desmontaje. Una vez retirado el tornillo y la placa del seguro, el cañón sale hacia adelante. El talón de Aquiles, el sistema de cierre. Aquí llegamos a lo que considero el mayor defecto técnico de esta ametralladora, su sistema de cierre. El cerrojo tiene un único tetón de bloqueo asimétrico en la parte superior. Es un tetón grande, pero sigue siendo solo uno. En un arma de fuego automático que maneja las presiones del GP-11, confiar en un solo punto de bloqueo es una decisión arriesgada que genera tensiones asimétricas en la acción. En el lado opuesto del cerrojo hay lo que parece ser un segundo tetón, pero no se dejen engañar, es en realidad el tetón de leva que obliga al cerrojo a rotar para bloquearse y desbloquearse. La ametralladora dispara a cerrojo abierto y tiene un percutor fijo. A medida que el cerrojo rota para bloquearse en la extensión del cañón, el percutor avanza automáticamente para golpear el fulminante. Cuando la acción retrocede tras el disparo, el cerrojo rota en sentido contrario y el percutor se retrae. El seguro de fuera de batería que mencioné antes es vital. Su función es evitar que el cerrojo rote y dispare si el cañón no está completamente en su posición delantera. Si el arma disparara con el cañón en su posición trasera, no habría espacio para que la acción absorbiera el retroceso, lo que provocaría una apertura prematura, una extracción a alta presión y, muy probablemente, la destrucción de la vaina y daños al tirador. La complejidad detrás de la simplicidad. Quiero compartir una anécdota de detrás de las cámaras. Nos tomó muchísimo tiempo entender exactamente cómo funcionaba este seguro. Es posible montar el arma ligeramente mal y que el seguro, en lugar de proteger al tirador, simplemente impida que el arma dispare por completo. Éramos 4 personas, todas expertas en armas, y estuvimos casi una hora rompiéndonos la cabeza con esta pequeña pieza de metal. Al final, resulta ser un sistema más simple de lo que parece, pero su sutileza puede ser engañosa. A pesar de la brillantez del desmontaje, el diseño del tetón único de bloqueo sigue siendo el talón de Aquiles que probablemente impidió que el diseño fuera tomado más en serio por los militares. El fin de la línea y el trágico destino de esta. El ejército suizo tampoco se mostró interesado en esta versión de aire. En 1917, esta hizo un último intento con una variante de 2 cañones para uso antiaéreo. Fue enviada a pruebas y, según los registros, terminó montada en el techo de uno de los edificios administrativos del ejército para servir como defensa antiaérea real. No se sabe qué fue de ella después. En total, solo se fabricaron 5 ametralladoras Stassaurer. 2 refrigeradas por agua. 2 refrigeradas por aire, incluyendo este ejemplar, el número 3. Una variante antiaérea de doble cañón. Entre 1917 y 1920, esta intentó adaptar este mismo sistema de retroceso corto para crear fusiles semiautomáticos. Sin embargo, en 1920, falleció el dueño de la empresa, Adolf Sauer. Su hijo, Hyperion Sauer, heredó el negocio pero no compartía la pasión de su padre por las armas. De hecho, Hyperion tenía serias objeciones éticas hacia la fabricación de armamento, por lo que cerró la división de armas inmediatamente y se negó a vender las patentes. Esta se quedó una vez más sin una empresa que lo respaldara. Lamentablemente, su historia termina de forma trágica poco después. En 1922, Hans Esta falleció víctima de un disparo accidental, provocado por una de sus propias armas. Fue un final irónico y triste para uno de los diseñadores más innovadores de Suiza. Para cerrar el círculo de las patentes, en 1928, las patentes originales de su primer fusil de gas, las que pertenecían a los hermanos Henner, fueron vendidas a Waffenfabrik Solothurn.
Esas ideas formaron la base de los diseños de gas de Solothurn durante los años 30. Las patentes de Sauer, en cambio, nunca se vendieron y quedaron enterradas por la decisión ética de Hyperion Sauer. Sinceramente, no creo que la industria perdiera mucho con eso. El diseño de retroceso corto era interesante, pero el de retroceso largo que esta diseñó para Sauer era un desastre absoluto. Conclusión y agradecimientos. Ha sido un privilegio absoluto poder analizar esta pieza única, desmontarla y mostrarle sus secretos mecánicos. Mi más sincero agradecimiento al Swiss Shooting Museum en Berna por abrirnos sus puertas. Si alguna vez se encuentran en Berna y les interesan las armas de fuego o la rica historia del tiro deportivo suizo, este museo es una parada obligatoria. No solo por sus armas raras, sino por toda la parafernalia histórica, trofeos y curiosidades que rodean la cultura del tiro en este país. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la ingeniería de Hans Sta. Es un recordatorio de que, a veces, los diseños más ingeniosos se ven frenados por cuestiones legales, patentes o simples bípodes mal diseñados. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.